Cordial saludo a todos. El Centro de Gestión y Colocación de Empleo Cafasur les ofrece en esta ocasión una guía básica sobre bioseguridad para prevenir y controlar el contagio por COVID-19 durante el desempeño de sus funciones laborales. Pero primero es necesario comprender qué es bioseguridad. Según la Organización Mundial de la Salud, la bioseguridad es definida como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. Por lo tanto, todas las empresas, negocios y trabajadores independientes deben contar con medidas de intervención que se deben tomar sobre los riesgos laborales existentes, de acuerdo a un orden de prioridades establecido por el panorama de riesgos, así como también estar al día en la afiliación a la entidad promotora de salud y a la administradora de riesgos laborales. En el campo laboral existen varios tipos de riesgos, como los riesgos físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos, psicosociales, biológicos, entre otros. Pero en este momento nos centraremos en el riesgo biológico, que es el que actualmente está causando problemas de salud en todo el mundo a causa del virus COVID-19. El riesgo biológico hace referencia a la posible exposición a microorganismos que pueden causar enfermedades. Generalmente este riesgo lo enfrentan los trabajadores sanitarios, pero debido al virus de COVID-19, este se convirtió en un riesgo en cualquier campo laboral. Después de que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia por COVID-19, las empresas, negocios y trabajadores independientes en todo el mundo debieron hacer una valoración de los aspectos que determinan el grado de peligrosidad del virus y determinar cuáles son las consecuencias que producen el estado de salud de los trabajadores, la probabilidad de que se produzca el contagio del virus entre los trabajadores y la exposición, que es la frecuencia con que los trabajadores entran en contacto con el factor de riesgo, que es el virus COVID-19. En Colombia, de acuerdo con lo establecido por los decretos 488 y 500 de 2020, las empresas del país cuyos trabajadores tengan riesgo de exposición directa a COVID-19 deberán establecer con su respectiva ARL la entrega de elementos de protección personal. Esto hace referencia a trabajadores del área de la salud. Las demás empresas tienen la obligación de dotar o de dotarse en caso de trabajadores independientes de los elementos necesarios de protección personal que cumplan con las medidas de prevención definidas para el cuidado de la salud, además de establecer protocolos de bioseguridad para realizar un proceso laboral seguro. Es necesario reconocer que tanto empleadores como empleados tienen responsabilidades para poder controlar y mantener un bajo riesgo de contagio. Entre las responsabilidades del empleador están garantizar el cumplimiento de los protocolos y lineamientos diseñados e implementados en la empresa para la prevención de COVID-19, garantizando espacios sanos y seguros para trabajadores y visitantes. Evitar o minimizar eventos como reuniones, capacitaciones, inducciones que generen aglomeraciones de trabajadores. Garantizar el uso adecuado de áreas sociales, como pasillos, baños, cafeterías, restaurantes, salones, entre otros, evitando las aglomeraciones. Cumplir con el distanciamiento físico cuando se requieren reuniones, para lo cual se recomienda no superar grupos de más de 10 personas. Entre las responsabilidades del empleado o trabajador están
Velar por la buena salud, manteniendo hábitos de vida y trabajo saludables. Dar cumplimiento a las recomendaciones médicas que se generen como resultado de valoraciones realizadas, bien sea por la EPS o ARL, en la razón que la convoque. Comunicar a la empresa la condición de salud en el momento y con la metodología en que se ha solicitado por parte de la empresa o cuando el estado de salud cambie. Cumplir con las medidas de prevención diseñadas o actualizadas por la empresa. Dar uso adecuado y cuidado a los elementos de protección personal entregados de ser pertinente. Mantener limpia, ordenada y desinfectada el área de trabajo, así como las herramientas utilizadas durante la jornada laboral. Acoger las recomendaciones y protocolos específicos de la empresa frente a la prevención de COVID-19. Dentro de las empresas o lugares de trabajo se han aplicado estrategias para el control o eliminación del riesgo por COVID-19. Entre ellas están las medidas administrativas, que son aquellos controles que requieren la acción por parte del empleador y el empleado, tales como implementación de medidas necesarias para minimizar el contacto entre los trabajadores, clientes o público en general. Establecer planes de continuidad de la actividad ante un incremento del ausentismo laboral. Estudiar posibilidades de redistribución de tareas o teletrabajo si es necesario. En los establecimientos abiertos se recomienda respetar el distanciamiento físico, mantener un control de ingreso de personas que no supere lo máximo permitido. Si el establecimiento genera filas al exterior, es necesario implementar mecanismos de control y de autorización de paso. Alternar turnos de trabajo si el número de trabajadores dentro de una empresa o negocio es alto. Minimizar o evitar viajes a sitios donde el índice de contagio sea alto. Realizar protocolos de ingreso a la empresa o negocio. Identificación de personas con síntomas compatibles al COVID-19, como fiebre alta mayor a 38 grados por más de 2 días o mayor a 37.5 con el termómetro infrarrojo. Dificultad respiratoria, tos, fatiga o malestar general. Distanciamiento físico. Este debe ser mínimo de 1 metro. Evitar hacer reuniones y, de ser necesarias, que no superen los 30 minutos y con un máximo de 10 personas. Aseo y desinfección del área de trabajo. Esto debe ser responsabilidad de cada trabajador, quien debe mantener el orden y la limpieza de su lugar de trabajo. Distribución de puestos de trabajo conservando la distancia reglamentaria. Las empresas y negocios deben aplicar acciones o protocolos como desinfección de zapatos, identificación de síntomas y control de temperatura, observación a las personas de la empresa o negocio. Si alguno presenta síntomas, realizar el aislamiento preventivo y dar aviso a la EPS y a la ARL para que informen qué pasos seguir. Si el empleado o trabajador ha presentado síntomas en casa, debe dar aviso a la empresa o a su empleador y a la EPS para informarse sobre los pasos a seguir. En cuanto a las capacitaciones o cursos realizados por los trabajadores, deben ser en lo posible de manera virtual. Y si es presencial, debe cumplir con las condiciones dispuestas sobre la cantidad de personas y las condiciones del lugar donde se realizará. Para la entrega de las actividades, se recomienda evitar entregarlas en presentaciones físicas. Para esto es necesario disponer de las herramientas tecnológicas. Uso de los elementos de protección personal. Estos
son mecanismos de barrera que pueden evitar el contagio en un gran porcentaje y además son de uso obligatorio en cualquier campo laboral. Entre algunos están las mascarillas, utilizadas para controlar la exposición de la mucosa oral y nasal. El alcohol isopropílico, que se emplea en preparados para la desinfección de manos y superficies. Protectores oculares. Estos pueden ser gafas o caretas. Guantes de látex. Estos generalmente los usan los trabajadores de la salud. Es necesario también tener en cuenta los factores psicosociales intralaborales que influyen en la salud del trabajador, como la demanda de trabajo, que hace referencia a las exigencias que el trabajo impone sobre el trabajador. El control sobre el trabajo, que determina la posibilidad de que el trabajador pueda influir en las decisiones de cómo realizar su labor. El liderazgo y relaciones sociales, que son las relaciones entre compañeros de trabajo, jefes, clientes y cuyas características influyen en la forma de trabajar. Y las recompensas, que son las ganancias, premios o reconocimientos por la labor realizada. Por último, la recomendación es no olvidar que el virus COVID-19 aún está presente y si bien se ha retornado en gran parte a las labores acostumbradas, esto no significa que el riesgo haya disminuido. Por el contrario, ahora es cuando más atentos debemos estar a los síntomas y mantener todos los cuidados de bioseguridad para que la salud y la vida continúen. Esperamos que esta información haya sido de utilidad. Y no olviden que el Centro de Gestión y Colocación de Empleo Cafasur está al servicio de todos ustedes. Que tengan un feliz día.